¿Qué tal? ¿Cómo les va? En Perfiles de hoy tenemos el gran placer, y lo digo en términos personales también, al doctor Jorge Fernández, docente universitario, profesor de Historia Institucional Argentina. En su momento se llamaba de aquella forma, en mi época de estudiante, ¿no? Político. Y bueno, es el coordinador general y también escritor de parte de una iniciativa muy interesante de ATE, especialmente de Jorge Hoffman, sobre la historia de la provincia de Santa Fe. Muchas veces estudiamos la historia argentina y colateralmente la historia de Santa Fe. Y me parece que es un aporte muy, pero muy interesante para el sentido de pertenencia, ¿no? Porque, a ver, a veces cruzamos la calle Mariano Comas y no sabemos quién fue. Cándido Pujato, institutos que se llaman Galvez, por ejemplo. Y creo que es importante este sentido de pertenencia, de saber y conocer la historia de la provincia de Santa Fe, ¿no? Esta es una obra muy importante que va desde de la experiencia colonial hasta el año, ya entrado el año 2015, si mal no recuerdo. Hasta el 2015, hasta efectivamente. El 2015. Así que, bueno, vamos a charlar con Jorge Fernández, mi gran profesor también, sobre distintos momentos de la provincia de Santa Fe, en consonancia con la nación también, y también sobre muchos políticos y dirigentes desconocidos por la historia. Enseguida, con este tema, historia de la provincia de Santa Fe. Bueno, estamos con Jorge Fernández. Bueno, gracias por estar, ¿eh? No, al contrario. Gracias vos, Guillermo. Bueno, antes que nada, ¿cómo nace en lo personal tu vocación por la historia? Sos hijos de, o por lo menos de varias generaciones de inmigrantes también que llegaron a la Argentina, pero primero tu vocación por la docencia y por la historia argentina. ¿Cómo nacen? A ver, por la docencia y por la historia argentina, si tuviera que ubicar un nacimiento, tengo que darte un nombre, Ada Bosicio de Estrada Bello, que fue mi maestra en la escuela primaria, que ponía pasión, como una maestra excepcional. A partir de ese momento, cuando vos tenés una maestra excepcional, prácticamente de primero a séptimo grado entonces, empezás a valorar, a potenciar la capacidad que tiene, la funcionalidad que tiene una buena docente, una buena maestra, un buen docente. Así que desde ya, en el inicio de mi escuela primaria, para mí la figura de la maestra es una figura muy presente. Yo te diría es como mi segunda madre. Ajá. Y en términos históricos, mi maestra me ponía, o nuestra maestra, me ponía siempre en los actos escolares. Nunca fui San Martín, probablemente porque era flacucho, delgaducho, y parte del relato histórico tradicional ubica a San Martín como un hombre alto, sin problemas físicos, todo lo contrario de lo que en realidad era. Pero ella me ponía de Belgrano, de Moreno, yo era Alberdi, siempre en los actos escolares tenía, así que por allí empecé como a mimetizarme con estos historiadores. Pero si tuviera que ubicar una fecha precisa, te diría en el verano que va entre que debe haber sido el verano del año 61, yo siempre me enfermaba, ¿viste? En el invierno por H, en el verano. Y mi padre estaba enfermo, con alguna enfermedad que me llevaba 6, 7 días en la cama. Mi padre vino en Castelví, bueno. Librería Castelví. Librería Castelví. Me compró un libro y me lo trajo para que yo lo leyera, que era Vida de Hipólito Yrigoyen, escrito por Honorio Galvez. Y ahí tengo yo te diría que me lo devoré al libro. Sí. En verano y en la cama, mientras mis amigos jugaban en la calle al fútbol, ¿viste? En Luis Pogelaber, donde tu padre había vivido. Debe haber vivido todavía en esa época. No, ya no. Vivía muy cerquita. Ahí
con Irigoyen encontré, en la lectura de Irigoyen, encontré un personaje que me fascinó, pero al mismo tiempo encontré lo que sería la parte de la historia en la que en definitiva me ha preocupado, me ha ocupado y en alguna medida me he especializado, que es en ese libro, más allá del autor, figura un Irigoyen que al margen de sus aspectos, estas historias individuales donde nació, cuándo nació, que son importantísimas, además figuraba claramente cuál era la pelea, la lucha de Irigoyen. Así que ahí desde el inicio empecé a, más que analizar los personajes, que siempre me encantaron, o que siempre me gustó leer, o ver, o analizar, los modelos que pretendían, a quiénes enfrentaban, qué sueños significaban, qué derechos pretendían incluir. Y después yo hice la primaria en una escuela pública, las carreras universitarias en universidades públicas, pero en el secundario fui al Colegio de la Inmaculada. Sí. Y ahí tuve algunos civiles, pero especialmente algunos sacerdotes que estaban comenzando como a transitar lo que después se llamaría, no digo la teología de la liberación, pero sí. Una apreciación, o una religión muy ligada a los sectores más populares. Más populares, más marginados, o la idea de una sociedad justa, lo voy a ubicar cómo lo transmitían ellos. Bueno, ellos profundizaron ese tema. Me acuerdo de un jesuita que nos enseñaba el sentido profundo de la obra del Martín Fierro y cómo se lo había tergiversado históricamente. Cómo se había señalado como que era una obra, digamos, un gran escritor, y se había ocultado lo que en realidad Martín Fierro dice en la séptima edición, o en el prólogo de su séptima edición. Yo no quise escribir bien, yo lo que quise es explicar cómo están desplazando al gaucho en la historia argentina. Y te cuento una anécdota, si tenemos tiempo. Y también te voy a contar una anécdota de esto, de Martín Fierro. Bueno, perfecto. Estando en quinto año, cuando uno está en quinto año de cualquier colegio, uno se siente escuela o instituto, en alguna medida es como, ya está terminando, es como el dueño. Y apareció en ese quinto año un maestrillo, que un maestrillo sería alguien que todavía no se graduó de sacerdote, no se ordenó. Ese maestrillo no lo teníamos nosotros en quinto año, pero estaba a cargo de lo que se llamaba la Academia de Literatura. Bueno, cuando uno terminaba quinto año, cuando terminaba los años, en ese momento se usaba el premiarte por materia. Guillermo Tepper, premio al mejor alumno de matemática, bueno, una premiación general, la bandera, el mejor compañero. Y para mi sorpresa, yo aparecí con premio de literatura, de la Academia de Literatura. La verdad que en quinto año nosotros ninguno iba a la Academia de Literatura, y nos pedían que por lo menos tuviéramos algún escrito por el curso. Y mis compañeros me dijeron, escríbelo vos, que estaba operado de la rodilla. Así que escribí una cosa como para salir del paso, que era una especie de relato de un diálogo entre Felipe Varela y el Chacho Peñalosa, y Mitre, que en ese momento había ordenado el exterminio de los últimos caudillos federales. Bueno, la verdad que quedé sorprendido porque yo lo hice medio como al pasar. Ese maestrillo es el hoy Papa Francisco. ¿Por qué me eligió? Mirándolo, no entendía. Pues eso lo hice a la dispara. Creo que eligió por el tema o por el diálogo que el tema significaba. Y en el año 2014, o fines del 2013, el Papa viene a Brasil. Yo estaba en ese momento en el Ministerio de Defensa y lo que sería el vicario castrense se había hecho amigo conmigo, ¿viste? Enseguida detectaron que yo tenía un pasado en un colegio religioso y que lo había tenido al Papa. Así que me pidió por favor, dice, escribir una carta al Papa. ¿Para qué le voy a escribir al Papa? Me recibí 30.000 cartas. Y un día vino la respuesta del Papa con puñaleta. Dice, ¿cómo no me...? Yo le puse, yo soy Jorge Fernández. Usted no se va a acordar de mí, apellido Fernández, imagínate. No lo había tenido de profesor. Vos sos el flaquito ese que estaba enyesado, pues estaba operado, que escribió un artículo que premiamos.
¿Se acordaba del Papa? Se acordaba el Papa. Te voy a traer la carta para que... O sea, el litoral, un día me hizo una nota. Se acordaba del Papa de eso y que estaba enyesado. Una respuesta muy, muy personal, con algunas cuestiones personales y algunos consejos políticos, ya que estás en política, tal cosa. Así que bueno, sintetizando, punto inicial la maestra, punto fundamental el libro que me trajo mi padre y muy importante el intento de profundizar sobre los conocimientos históricos sobre modelos, básicamente, que me impulsaron o que me trasladaron a algunos de los profesores que tuve. Cuando hablaste del Martín Fierro y la otra cara de Martín Fierro, cuando llega el proceso militar del 76, aquel entonces ministro Bruera impone los exámenes de ingreso a la universidad. Y una de las materias era la comprensión de texto, y me dan un texto del Martín Fierro. Y yo lo interpreté de la otra cara de Martín Fierro. Y me dijeron, discúlpeme, usted no está en condiciones de entrar a la universidad. Después terminé la carrera en 4 años, ¿no? Pero... No, yo, vos sabés que no me... Te sacaron porque tuviste digamos, la comprensión del verdadero sentido del Martín Era Fierro. peligrosa para el momento lo que yo podía interpretar del Martín Fierro en aquel momento. O sea, bueno, y hablando de temas de Santa Fe, ¿no? Más allá del periodo colonial y de lo que fueron gobernadores como Candioti o revolucionarios como Nicasio Oroño, no sé si coincidís. Sí, por supuesto que coincido. O sea, sería muy difícil en 20 minutos resumir la historia de Santa Fe, pero ¿qué punto de partida tomarías como para decir, bueno, aquí empieza el sello de Santa Fe en el país? ¿Qué punto de partida tomarías? Y tengo que tomar necesariamente cuando Santa Fe como tal, como provincia nace, separándose de Buenos Aires, de la cual era parte, y ahí aparece Francisco Antonio Candioti, claro, el príncipe de los gauchos como primer gobernador, y después aparece la figura de López, el brigadier López en esto, con su estatuto provisorio, con su estatuto constitucional, con su impronta de caudillo propio de la época, va afirmando la autonomía de Santa Fe. Pero mira, cuando lo miro, nosotros como objetivos, en forma conjunta con Jorge Osman, esto he charlado mucho con Jorge, nos fijamos un conjunto de finalidades o de objetivos. Y la primera es que no siempre es fácil, especialmente cuando hay que volcarlo al audiovisual. Reflejar la historia del sujeto político pueblo, del sujeto político ciudadano, del vecino, de la vecina, más que del caudillo. Entonces digo, a ver, si primero Francisco Antonio Candioti, si después López, si más tarde, qué sé yo, Iriondo o Gálvez o Iturraspe, que le dieron una impronta de incorporarse al modelo de la segunda mitad del siglo XIX, pero por ejemplo, mantuvieron tradiciones católicas que el laicismo de la generación del 80 con Roca primero y Juárez Herman después no la había mantenido, porque generaron las llamadas leyes laicas, que me parece muy positivo. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay peculiaridades de Santa Fe. Por eso nosotros lo que hemos hecho es resignificar la parte muy estudiada de la historia de la provincia de Santa Fe, y muy valiosos los estudios, poniendo o visibilizando aquello que no está suficientemente señalado, que pueden ser las luchas populares o pueden ser, por ejemplo, en el orden conservador. Se habla mucho de la era de Gálvez, de la era de Iriondo, y esa parte a mí me tocó escribirla. Yo revalorizo, por ejemplo, a Iturraspe, el gobernador de Iturraspe. Sí, porque es entre 1898 y 1902, porque es el primero, a mi entender, de ese orden conservador, que tiene todavía no está, ya nació el radicalismo, pero no llegó el radicalismo a la provincia de Santa Fe. No. Es una fuerza que está ahí en oposición. Es el primero que toma como gobernador, dentro de la concepción conservadora, o del Partido Autonomista Nacional, o de las fuerzas conservadoras, incorpora
incorpora, toma como banderas e incorpora constitucionalmente los nuevos reclamos. Reclamos de los inmigrantes, reclamos del derecho al voto, el reclamo de leyes electorales que evitaran el fraude. Es en definitiva aquel que en esa época, uno dice, pero es poco lo que incorpora, no, incorpora muchísimo. Sí. Es un régimen fraudulento, sí. Y en un régimen donde hay un predominio del patriciado santafesino, en el caso de la provincia, o de la burguesía ganadera y comercial porteña en el orden nacional, él incorpora la mirada de los inmigrantes, el derecho al voto, reitero, un régimen electoral mucho menos, un régimen electoral, digamos, así lo marca la Constitución de 1900, que sería un antecedente de lo que después fue la Ley Sáenz Peña. No digo que esté invisibilizado Iturraspe, porque hay edificios y calles o escuelas que tienen el nombre de él, pero no está suficientemente valorizado este aporte de incorporar lo nuevo. Eso a título de ejemplo te lo pongo simplemente. O Caballero. Sí, o Caballero. Yo te citaba el caso de Nicasio Ordóñez, la ley de matrimonio civil, con una fuerte presión en aquel momento de la iglesia. Del obispo Gelabert. En la calle donde vos vivías. Sí, donde tu padre vivía. Donde vos vivías, ¿no? Pero te propongo una pequeña pausa, sí, y arrancar a partir del 1900, ¿no? Bueno. Del 1900. De la Universidad del Litoral, por ejemplo. De la Universidad Nacional del Litoral, de la reforma universitaria, de Gálvez, de la llegada del peronismo a Santa Fe, ¿no? Pero ahí me tengo que adelantar, no lo tenemos terminado esa parte. No, pero es interesante, ¿no? Porque, digamos, llega Perón al poder y el gobernador electo de Santa Fe se suicida. Se suicida. O sea, Leandro Meiners, ¿no? Y ahí queda, digamos, en los cabildeos del colegio electoral Gualdino Suárez en aquel momento, ¿no? Pero enseguida, ¿te parece? Sí, cuando vos digas. Enseguida volvemos. Bien, seguimos con el profesor Jorge Fernández, bueno, hablando de la historia de Santa Fe, apasionante. Bueno, esto forma parte también de un trabajo de audiovisuales. Guías didácticas. Guías didácticas. Acceso gratuito por la página web. Es decir, de cómo conocer la historia de Santa Fe. Pero, a ver, después de 1900, 900 y pico, ¿quiénes para vos son los olvidados de la historia de Santa Fe? En pequeña síntesis. Sí. Voy a hacer hasta abstracción de hechos conocidos, como el grito de Alcorta o los sucesos de la Forestal. Invisibilizados, voy a poner. Caballero, primer vice, Menchaca Caballero es la fórmula que por analogía de la ley Sáenz Peña el radicalismo gana en la provincia de Santa Fe. Caballero por su tendencia obrerista. Caballero era un irigoyenista que mirando a los sectores medios tenía una inclinación por entender e incorporar a los sectores trabajadores. La segunda, ya que estamos en el ámbito de la Universidad Nacional del Litoral, hay como un manto de olvido, y en esto coincido con mi colega Pivetta, José Luis Pivetta, cuya parte del libro La Universidad del Río ponemos acá, en el segundo volumen. Hay una desvalorización del hombre, de un joven que no era universitario, y era de Rosario, muy irigoyenista, que murió joven, que se llama Jorge Raúl Rodríguez, que es el que propicia la ley de creación de la Universidad Nacional del Litoral, porque hay varios proyectos de creación. Hay una especie de mirada que es nacionalizar o obtener reconocimiento nacional de los títulos que se daban en la universidad provincial. Claro. Y esa corriente historiográfica lo que hace es decir, Gálvez es la figura principal. Ahora, el proyecto de Jorge Raúl Rodríguez es un proyecto, coincido absolutamente, reitero, con Pivetta, en el sentido de que lo que está generando es una nueva universidad para los nuevos sectores sociales, para los hijos de los sectores medios, en el marco del espíritu de la reforma universitaria, que no es lo mismo. Sí. Vivía en Rosario, no era universitario, planteó una universidad que es mucho más que la universidad provincial existente, y en alguna medida está invisibilizado. Ahora hay una calle que se llama Jorge Raúl Rodríguez. Sí. Y la tercer proceso donde
bueno, a los investigadores les cuesta encontrar datos, es en ese peronismo que vos dijiste del 46-55, no hay ninguna calle, ningún pasaje, ninguna avenida, ninguna escuela, ningún hospital, ningún instituto público que lleve el nombre de alguno de los que fueron gobernadores o interventores en ese periodo. Eso es conspiración del silencio. Sí, Baldino Suárez. Baldino Suárez. Bueno, hay que recordar la visita de Evita Perón en el 47, bueno, fundando el Hospital de Niños, que después la Revolución le cambia el nombre. Le cambia el nombre. Bueno, la pileta de Unión. ¿Eh? La pileta de Unión también la tengo que incorporar, porque si no me vas a hablar del partido de la cancha de Colón. No, pero la visita de Evita a Santa Fe fue un hecho. Y la pileta de Unión. La pileta de Unión se hace, la primer pileta en Santa Fe, digamos de 50 metros, se hace con fondos o con un subsidio que en ese momento otorga el gobierno nacional. Como esto, muchos otros invisibilizados, que del 55 en adelante son una incorporación, ya no es una resignificación solamente, son una incorporación en el marco global de la historia de Santa Fe y de la historia argentina, de jóvenes investigadores que son los que conducen, que coordinan todos los tomos del 55 en adelante. Bueno, nos queda el golpe del 66 que expulsó a Aldo Tesio, ¿no? Que previamente, digamos, los periodos de Silvestre Beñes también. Todo eso está debemos registrado. El túnel subfluvial debemos. Tenemos las radios que surgieron, eso en periodos previos, ¿no? Sí. Tenemos una muy rica historia donde, en definitiva, lo que nosotros aspiramos es a no tener una historia parroquial de Santa Fe, de la provincia de Santa Fe, como alejada de lo nacional, porque somos parte de la nación, ni tampoco una historia que repita o que nos haga un apéndice o un capítulo de la historia argentina. Una mirada desde Santa Fe, una mirada plural, una mirada con nuevas metodologías, los videos, los libros, las guías didácticas, que interrelacionen la historia local y regional con la historia nacional. Somos parte de la nación argentina, tuvimos grandes aportes y, por supuesto, los modelos de acumulación y distribución de la riqueza o los modelos de democracia o autocracia se repiten también en la provincia de Santa Fe. Nos quedan muchos temas, yo te agradezco profundamente, ¿no? Pero te convoco también a una nueva charla porque los libros se van a ir editando a medida en que vayan siendo confeccioncionados y impresos. Diagramación, tenemos un muy buen equipo de diagramación. Sí, y para hablar o sea, fundamentalmente de un capítulo importante, ¿no? De el regreso de la democracia, ¿no? Con muchísimo gusto. El regreso de la democracia con sus deudas, obviamente sus asignaturas pendientes. Sus asignaturas pendientes, los peligros que tuvo también, cómo fue en Santa Fe y cómo fue variando también en el país. ¿Te parece? Con muchísimo gusto, y si me das 10 segundos, un reconocimiento al coordinador, que es un historiador santafesino, que asume el compromiso de escribir de 1983 al 2015, donde nosotros fuimos actores, y bueno, él no, pero bueno, es difícil escribir esto, y un homenaje a Felipe Cervera, ya fallecido en el transcurso del desarrollo de esta obra, que en el tomo 2 escribe él, junto con la hija también fallecida, y un nieto, una descripción socioeconómica de la provincia de Santa Fe en la segunda mitad del siglo XIX. Así que, bueno, agradecimiento a Felipe. Muchas gracias por la visita. No, al contrario, gracias, Guillermo. Bien, ha sido Jorge Fernández en Perfiles de hoy. Bueno, gracias Maggie, está Lauchi, está Agustín, está Tato, gracias por la producción. Hasta nuestro próximo encuentro.